¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana en la última semana de este 2025, lunes 29 de diciembre. Estamos con Mauricio Pérez y con don Luis Felipe Mujica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que lo hayan pasado estupendo en Navidad y ojalá lo pasen también en el Año Nuevo. Don Tocayo, don Luis Felipe Mujica, usted como siempre me imagino eh, con noticias positivas. Imagino que deben haber noticias positivas nacionales e internacionales, ¿o no? ¿O solo tiene nacionales? ¿O, No, o solo internacionales? la hay ambas, pero yo parto Ya. eh, por la buena noticia de la noche nueva, de Nochebuena, perdón, y que fue todo muy bonito porque no nos veíamos desde Navidad, ¿ya? Y la verdad es que yo he palpado, no sé, un ambiente bastante más pacífico, aunque Carmona trate de hacer lo contrario, pero yo veo que hay bastante armonía, he visto bastante tranquilidad, hay mística que no veía hace mucho rato. Hay gente que quiere realmente trabajar y eso, así que lo encuentro muy bueno. Ahora, yo quiero partir por un minuto de silencio, si quieren, pero para nosotros, tocayo, se nos fue la Brigitte Bardot, Brigitte Bardot. 91 años, el sex symbol de los años 60. Activista, actriz, productora, escritora, la hizo Y, toda. y además buena. Estupenda la Brigitte Guapa, Bardot. guapa hasta el final. Estupenda Brigitte Terminó, Bardot. terminó demasiado botox, demasiado emperifollado, Sí. pero, pero estupenda y creo que una gran actriz. Ahora, se volvió loca con el activismo finalmente y qué sé yo, pero cada uno con lo suyo. No sé qué tanto logró por las ballenas, me acuerdo que estuvo mucho rato, Sí, eh, animalista. animalista. Sí. Pero amerita un minuto de silencio en recuerdo de actrices que son íconos, que marcaron una época. Así ¿Ya? es. Así Tal que, cual. ahora, Para los más como, jóvenes que le den una vuelta un poco a la biografía de Brigitte Bardot, y hoy día que es más fácil poder encontrar en las distintas plataformas algunas de las... Por ahí andaban dando vuelta unos típicos rankings de las películas más icónicas de Brigitte Bardot para que le peguen una mirada, porque como decía el tocayo, son actrices de otra época, y cuando digo otra época no lo digo de manera peyorativa en términos de antigüedad, sino que en una época en que el cine funcionaba de otra forma y que el cine era una verdadera ventana respecto a lo que significaba realmente el séptimo arte. Así que interesante y además pegarle una mirada a lo que fue la vida de Brigitte Bardot. Un personaje, esos personajes tal cual, con mayúscula. bueno, yo creo que la hizo famosa fue Y Dios creó a la mujer, ¿ya? Sí. Que fue Esa es tal dirigida vez por, la, claro, la icónica. ¿ya? Que fue dirigida por Roger Vadim, ¿da? Vadim, algo así, que después fue su marido, creo. Así es. Así que, Pero entre Sofía Loren y Brigitte Bardot, no, yo creo que la Brigitte Bardot es más. Es que es distinto mira, el, mira, es mira. distinto eh, Ahora, la Sofía tienen Loren un, es una actriz extraordinaria. Pues, ¿Eh? Y yo vi hace poco una película que filmó ya bastante mayor. Extraordinaria actriz, no, muy, muy buena. Pero la Brigitte Bardot era el sex symbol. La otra claro, era estupenda, pero era más actriz que sex symbol. En cambio, la Brigitte Bardot era absolutamente sex symbol. Que para eso entonces salir en bikini Ya, era salvaje. ya la palabra sex symbol era como Claro, sí, sí. fuera de tono, levantado tono, era para total. esquivar, diría alguna persona, porque y nada que ver, porque era netamente otra época, como tú decís, que las mujeres muchas veces iban a la playa vestidas, pues, iban con traje de baño casi de cuello al pie. Hoy día, mientras menos es más, como dicen en las playas, sobre todo en algunos lugares. Pero no, sé que, mira, uno se olvida un poco, yo soy muy cinéfilo, me gusta mucho la película, más que leer, soy un pésimo lector. Eh,
Claro, lo que pasa es que era mucho más arte en el actor que en la película. En definitiva, la película se sustenta mucho más con todo lo que es de tecnología, y el actor pierde de repente protagonismo por los efectos especiales, por otros factores que la gente comenta. De hecho, por algo se premia en los Oscars desde la diagramación en adelante, ¿te fijas? Entonces, hay muchos puntos sobre una misma obra, pero, pero yo la vi, como tú decís, en película, nunca la vi actuar en directo, en una obra, no sé si la habrá hecho en Broadway, alguna cosa en especial, pero son icónicas como, para mí Sofía Loren también, es más o menos la misma época, y esa sí se mantiene muy bien y sin botox, es una gran gracia, por lo menos. Claro, y además el cine europeo, le pese a quien le pese, el cine europeo comparado con el cine estadounidense, que muchos hacen de repente comparaciones del cine europeo, sobre todo el francés, el italiano, el británico, con el cine estadounidense, que la comparación también de las bandas musicales, de lo que significa el rock británico versus el rock yankee, y hay diferencias sustanciales respecto a lo que significa ese cine europeo, sobre todo Paliza. con una Brigitte Bardot que lideró toda esta camada de ¿Y quién actores, sería pero particularmente actrices de la liberación sexual de los 60. y quién sería en el caso de los hombres que la acompañaron a ella en esa época, que fue tan ícono? Jean Paul Belmondo, hay Jean-Paul varios. Belmondo. Jean Paul Montand. Mira. Claro, No, porque, eh, claro, ¿no? Bueno, y el cine el italiano sex también. symbol. El cine italiano tiene tanto, el cine francés tiene una cosa un poquito Más francés. A mí me gusta el español, más fíjate. A mí, artístico, el italiano un poquito más picarón, tiene, eh, yo me acuerdo de a esas mí me gusta. películas de los 80 donde estaba Fellini, eh, Fellini. Fellini, claro, es que, bueno, por eso digo, el cine europeo es Es otra mucho más cosa, calidad. Sí, es no, verdad. es otra cosa, no sé. A Ya, mí en fin, me Brigitte encantan Bardot. las españolas, las españolas. Gozo Ya, con ellas. tocayo, Vamos. por Eh, favor, sí, se celebró los 80 años del descubrimiento de petróleo en Punta Arenas, ¿ya? Ni más ni menos que Eduardo Simián, el pulpo alemán, el arquero, ¿ya? Pulpo, Y el el Pulpo pulpo. Simián, claro. Y él fue el que descubrió, bueno, era todo un tema de la Corfo y qué sé yo, pero ahí partió. Ahora, desgraciadamente, hoy día se produce, no sé, el 20% de lo que llegó a producirse, y yo estoy un convencido de que estamos llenos de petróleo, pero tenemos una ley que no sé de cuándo data, pero muchos años atrás, el cual deja que el petróleo puede ser solamente prospectado y explotado por el Estado. Y eso significa que es ENAP el único autorizado. Y ENAP tengo mis serias dudas de su eficiencia. De hecho, uno, si va a Tierra del Fuego y pasa la frontera con Argentina en San Sebastián, avanza 50 metros y hay unas bombas perforando petróleo. Ya la suerte de los argentinos en una línea recta que obviamente fue hecha en un escritorio, justo tocó la suerte que en el 50 metros más allá había petróleo y 50 metros más acá no hay petróleo. ¿Ya? Entonces, son las leyes estúpidas. Bueno, el otro día salía en el diario de que hoy día hay vigente, no me acuerdo, 2.900 leyes, 2.800 y tantas leyes, que obviamente unas se transponen de otras, se traslapan y no se caducan. Y hay un montón de leyes muy estúpidas que no se han dado el trabajo de repensarlas. Pero Y no aquí sé si te acuerdas. tenemos dos cosas que fuera de la ley minera, que es el litio y el petróleo, porque Pero, los dos están considerados estratégicos. Y hoy día el Felipe, petróleo acuérdate. y el petróleo hoy día va en extinción, no porque se acaba en el mundo, hay mucho, pero por un tema verde. Entonces nos quedamos con esa riqueza perdida. ¿Ya? No, lo que Ahora, te decía de ley estúpida, ¿te acordás que tú invitaste a un candidato, no sé si era senador o diputado,
por Magallanes, ¿te acordáis? Hace un Sí, mes atrás, sí. algo así, nos No, no contaban que se era, no, no acababa, era, no, era Aysén. ahí sé lo que. Y él contaba que había salido recién una ley, recién aprobada, de las tierras extrañas, y en este caso era Raras. Raras. raras, y en este caso se prohibía construir o ocupar lugares que tuvieran turba, y todo Aysén está bajo una capa de turba, o sea, es una cosa que tú decís, y eso 2025, o sea, recién aprobada, no es una cosa que no tuvo estudio. Entonces, ¿cómo son tan brutos de hacer una ley muerta? Pues, si no podéis, si toda una región está bajo turba, tú no puedes prohibir construir sobre ella, además que la turba es una mugre que se ocupa normalmente para producir champiñones, o sea, tiene un uso sumamente limitado, y ahí te das Oye, cuenta que pierden el tiempo sin analizar las cosas antes. ¿Eh? la turba es combustible y muy buen combustible. Normalmente bajo la turba, y pasa en Punta Arenas, hay petróleo. ¿Ya? La turba Eh, es un hidrocarburo, es una forma, y de hecho se quema. Eh, Entonces, no, sí, es que es una brutalidad. Pero bueno, pero son 80 años de la existencia de petróleo. Como digo, desgraciadamente Chile hoy día importa el 90% de su consumo y ENAP hoy día está dedicado nada más que al gas natural. ¿Ya? Y detrás, debajo del gas natural normalmente hay petróleo. El gas natural viene después del petróleo, en la gasificación de lo que fue petróleo. Entonces hay todo un ciclo y evidentemente de que habiendo gas natural hay indicios que por ahí hay petróleo. Yo he puesto mi cabeza que esto se privatizara, o sea, se privatizara, se hiciera valer concesionario. la ley minera vigente que hace concesión, está listo. Ahora, cualquier cosa que uno quiera hacer hay que hacerlo asociado a ENAP. Yo personalmente tuve algunas experiencias con ENAP y fueron para salir llorando. No, la verdad es que una burocracia, una inacción, una negligencia, indolencia absoluta. Es un monopolio. Entonces da exactamente lo mismo lo que pase, lo que no pase. Lo importante es que se cumpla el proceso. Punto. ¿Ya? Pero nadie se atreve a hacer ninguna innovación. O sea, ahí es la anti-innovación. Nada. Pero bueno, celebremos los 80 años de petróleo y ojalá que sean muchos más y ojalá que haya un cambio en la ley para que esto se pueda ampliar y efectivamente se pueda lograr más. Y pasa lo absurdo que, que hay una minera privada que produciendo lo mismo que Codelco aporta, que es privada, que aporta el doble de recursos al Estado que Codelco. Entonces, si Codelco tuviera la eficiencia de esa privada, sería otra cosa. Y yo digo, Codelco es estatal. Está bien, ya, lo fue. Pero ¿por qué no se abre a los fondos de pensiones? Que en el fondo es el Estado, porque son todos los chilenos. ¿Ya? Imagínate la inyección de recursos y la inyección de profesionalismo que tendría. Son las cosas que yo espero que este gobierno entrante que desgraciadamente viene a ser un gobierno de emergencia más que innovación, pudiera abordar la modernización del Estado, la revisión de cosas históricas sin ningún sentido, ojalá que sea el norte. Pero bueno, me cambié de tema, yo estaba celebrando el petróleo. Bien, bien. Carlitos Jotes se integra también, espero lo haya pasado bien en el Día de los Inocentes, Carlitos. ¿Tocayo algo más de día de noticias positivas? Sí, no sé el resultado de la reunión de Trump con Zelensky, pero hay fuerte ruido de que podría lograr un proceso de paz. Trump dijo que se demoraba 24 horas, 48 horas, fue un poquito más, pero si lo logra sería maravilloso. No sé en qué va a terminar lo de Venezuela, pero lo de Zelensky aparentemente va bien encaminado. Zelensky ha perdido mucho credibilidad, creo yo, está bastante complicado internamente, está bastante cuestionado y creo que ha perdido bastante piso político.
Desgraciadamente Putin le ha dado como bomba en fiesta. De hecho, sigue atacando con drones a Kiev. Pero yo espero, supongo, que van a lograr algo antes fin de año, que es el gran objetivo de Trump. Ojalá, ojalá que así sea. Eh, por Va Ucrania a y por cumplir Rusia. Por Por Ucrania Ucrania y van a por ser. Rusia. Por Trump me importa un pucho, la verdad. Carlito, ¿usted quiere decir algo sobre lo que estamos hablando? No, no, estoy aquí No, atento. pasa, no. Usted, Paso, usted tiene paso, pinta, usted tiene pinta de letón o de lituano. no, ¿Usted, no. usted es alemán, Carlito, de Teutón? Porque usted es eh, ascendencia germana, no me venga con sí, cosas. sí, sí, Sí que, sí. Y afortunadamente tengo esa tendencia. afortuna, Ale- afortunadamente. ¿Eh? alemán y francés. ¿Qué quiso Sí, decir con afortunadamente, Carlito? porque tengo unos muy buenos antepasados, gracias a... Ya, gracias a qué. Me refiero a mi familia, que fue una gente que llegó gente muy humilde que llegó a Alemania buscando una oportunidad en Chile y lo hizo bastante bien, creo yo. Eh, Bueno, mi familia también era muy humilde, ¿ah? Pero aparentemente no emigraron de ninguna parte, eran de acá. Pero qué bueno que usted, ¿y usted conoce bien, eh, digamos, la historia Sí, de su familia? sí, sí. Ya, ¿y? ¿Bonita? Bastante bonita. El apellido Hot se inscribió en Alemania en 1692. eh, a Chile llegó en 1860. Ya, Mi tatarabuelo Miguel Hot Schmidt, que ahí por el Schmidt, Schmidt tenía Jacob. Jacobo, claro, había que arrancar. De hecho tenía un hermano que se llamaba Jacob. Oh, está bien. Y, nació en Rotemburgo Ya, y llegó al puerto de Corral. ya. Ahí Jacobo, se eh. establecieron No y, los veo, no los veo en Iquique, ¿ah? No los veo allá. Sí, claro. mucho calor, Y mucho calor. Oye, algo, y bonito, algo de bonito. Teodoro, algo de Teodoro Smith, ¿o no? Ah, no. no alcance apellido. Pero también es de este final, así que probablemente es judío alemán. Así que no sale no lo aclaran mucho, pero por los nombres de sus hermanos, Miguel, Jacob, eh, probablemente haya hay, la madre de mi tatarabuelo era judío alemán. Y Así que, Primera y Segunda Guerra Mundial, eh, no, aquí en Chile, aquí en Chile. ellos no, porque tú dices que llegaron como en 1860. Sí, sí, como la tercera oleada de colonos alemanes. ¿Y algunos de tus otros familiares que se quedaron en Alemania no Lo que participaron en pasa ninguna de las dos guerras? Me imagino que sí. Probablemente, porque lo que pasa es que mi familia viene de las afueras de Rotemburgo, un pueblito que se llama Niedertalhäusen, que es como un villorrio de muy Ya. poquitos habitantes. Y tengo primos que han estado en contacto con familiares en Alemania y es como comparten como mucho el fenotipo porque son bajitos, o sea, como era porque la estatura mía es por mi familia materna, no por mi familia paterna. Los Hot Por son los bajitos, González, ponte tú, una cosa así, claro, no, por los no Avendaños. por los Santander. A ver, claro. El español aportó con la estatura, claro, Sí, y Oye, pelando los españoles, claro. mi abuelo, mi bisabuelo Alberto Santander, muy conocido en la zona de Temuco, medía como 2,10 m. Imagínense, ¿Eh? hace 60 años, una persona de más de 2 metros. Era una locura, bo. De hecho, su casa, Bueno, tú medís 2,5 m, no, 1,96 m. Yo soy 1,96 m. como, Y no, yo, bajando.
No, me parezco Gandalf al lado de mis parientes, porque como, en serio. Es que los Hot no se caracterizan por ser altos, y de hecho mi familia, mis hermanos, somos los Hot más altos, porque mi- mis primos, las segundas generaciones son como pasando el metro 70, llegando al metro 80 algunos, Claro, pero, pero mi abuelo, por ejemplo, era el más alto de su hermano y medía un metro 68. claro, Entonces, bajito comparado al, claro. ya, la gente de Río Bueno que nos escuche probablemente conocieron a los chicotes, a los chicos hot, eran 10 hermanos. Bueno, el público No, femenino del no, programa preguntará, ¿y Carlos será hot? Pero eso lo vamos a dejar para otro programa. bueno, un Tocayo, detalle, un detalle, también lo quiere contestar también, un, ¿ah? un- Ya. un detalle. Lo que pasa es que hot no tiene traducción al español, porque la palabra que ustedes creen que es, se escribe de Tiene otra una forma. T. Que No, ustedes Y no, nosotros. creen, pero que están equivocados, Este es doblemente porque J con dos es T. doble T, exactamente. Claro. no, oye, esa talla me la han hecho Puedo asegurar que es así. Lo puedo Esa asegurar. talla, esa talla primero te la básico. han tirado desde que estáis en pre-kinder, weón. Claro. Está bien, Carlito. Bueno, Ya, bienvenido, Carlito. Ah, no quiso, bueno, Eso, yo traté de, eso como no no es su quiso hablar nombre, nada de a su Ucrania. apellido. Tocayo, ¿tenemos más noticias positivas? Sí, yo estoy bastante conforme con la primera semana de el presidente electo, o ya segunda semana en el fondo, que efectivamente ha logrado mostrar que va a ser un gobierno de emergencia, con una amplitud bastante mayor de lo que se pensaba en la gente que lo va a acompañar, y criticado por algunos, obviamente, hace criticado, de empezar a alivianar cosas que había dicho muy firmemente. O sea, la no resiedumbre, sino que la Resiliencia. intolerancia que mostraba en algunas cuestiones, aparentemente con el poder va a mostrar más tolerancia. Yo espero de que sea tolerante, pero no en demasía, porque creo que efectivamente el gobierno de emergencia requiere medidas de emergencia. Pero yo estoy bastante conforme, por lo más hemos visto un estado, un país que lo ha tomado relativamente bien. Obviamente hay en contra, las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, han dicho todo lo contrario, han dicho que él va a estar llamando a las movilizaciones en la calle prácticamente. em, y volver a las trincheras y amenazas de todo tipo, lo cual tampoco era tan extraño de, de esperar. Pero la buena noticia es que yo creo que ha tenido poco recepción. Hay gente de izquierda, e incluso izquierda relativamente dura, que ha encontrado que nada que ver lo que ha hecho Carmona y qué sé yo. Entonces se ve que hay un pequeño quiebre ahí. Yo no sé quién qué va a terminar el Partido Comunista en la línea de Carmona y en la línea de Jara, porque aparentemente son dos líneas bastante distintas, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa. Pero me quedo bien conforme con lo que se está viendo de lo que viene. Nos quedan todavía eh, 3 meses, no, 2 meses y fracción para el Dos cambio de meses. gobierno, y teóricamente en 10 días más vamos a saber cuál va a ser el primer gabinete, ¿ya? Cosa que se ha Sí. especulado para el mundo, y es natural y lógico, en falta de noticias van a buscar cualquier cosa para involucrar. Entre más Ah, sale en prensa, yo le veo menos probabilidades, es que los pero periodistas son tan malos. Lo que pasa, Tocayo, es que ahí tocaste varias cosas que yo creo que son interesantes de analizar. Lo hablábamos en programas pasados. Yo creo que desde el punto de vista estratégico comunicacional, los cercanos a José Antonio Caz han logrado algo que es fundamental en cualquier gobierno, imponer la agenda. Y hasta sí, ahora eso se ha logrado. Eso por una parte. Lo segundo, yendo en el orden de lo que tú hablabas, lo del PC no es Carmona, lo del PC es el 10º congreso, del 10º congreso del Comité Central del Partido Comunista,
y eso lo estableció el Comité Central. Y Carmona, de alguna manera, salió a defender cuando criticaron al PC. Y lo tercero, a propósito de lo que tú decías, ya hay algunas voces, fíjate. No es solo lo que tú decías, sino que ya hay algunas voces al interior de el equipo de José Antonio Cast, a pesar de que es un equipo bastante hermético, en que, claro, ya algunos dicen, oye, ojalá que no se amarillee tanto, que no se ponga tan moderado. Y bueno, eso era cosa de tiempo que pasara y lo hablamos acá. Yo incluso lo dije, ¿cuánto tiempo va a pasar en que ese elector o ese grupo de personas que, eh, voy a ocupar una frase que se entiende, eh, quieren todo o nada, no estoy diciendo que sea literal, se va a imponer frente a los que en realidad quieren buscar acuerdos y avanzar rápidamente en ciertas cosas? Entonces ahí hay un tema interesante de resolver. Y para terminar, la danza de nombres, eh, bueno, estamos recién partiendo porque de aquí a mediados de enero, que se supone que es la fecha en que va a dar a conocer el gabinete del presidente Boric, el presidente Kast, perdón, eh, va a aparecer de todo. Eh, y sigue dando vuelta el nombre de Johannes Kaiser, a pesar de que dijo que en un minuto que podía ser o no podía ser, después dijo que no, o ha mandado a decir a otros que no. Eh, Ahí el nombre da vuelta para allá y para acá y para allá, y claro, eh, las especulaciones son pan de cada día, digamos, y esa al final eh, es la, es la gracia de lo que ocurre habitualmente entre cuando tú eres presidente electo hasta cuando asumes. Oye, y hay otro tema que él también se autoimpuso como gobierno, varias limitaciones de parentesco, que no haya, el Estado no sea un botín como pasó en el gobierno pasado, y ahí tú te topas y que puede estar una Paula Daza, yo no sabía, que es hermano de el ministro Daza hoy día en Argentina. Yo no sabía que eran hermanos, fíjate. Y no se podría dar el caso, ejemplo, si Paula Daza fuera ministra de Salud, de trabajar conjuntamente con su hermano, porque si el ministro se dice tal vez de Hacienda, ahí todavía yo creo que hay un tema, veremos, porque obviamente está en el gobierno de Milei. Ahí tenía un tema que también te limita el número de personas y deben estar haciendo una revisión muy acuciosa para no caer, o como hemos hablado, pisar el palito de hacerte un autogol. Te fijas, yo en ese sentido prefiero que esté un Daza, que esté el que ha estado siempre como coordinador económico, que lo han puesto en la palestra y eso obviamente lo van a tomar. Y lo que decía Luis Felipe sobre el Partido Comunista y su reunión de la semana pasada, realmente son un partido antidemocrático, totalmente. O sea, no llega ni una semana que el candidato ganó por una paliza y lo primero que le mandan a decir es que ellos tienen que organizarse para el 8 de marzo, para el 10, para los... Te fijas, en 4 años no hicieron nada y ahora este gobierno todavía no parte, ya están pensando cómo poder ponerle una manifestación libre y voluntaria, que nunca ellos están con la violencia, pero todos sabemos lo que termina y la gente yo creo que está podrida de eso. Y eso es lo que dice un poco también Luis Felipe, que capaz no aprendió, pero ya el hecho que te lo digan es violencia. O sea, y es lo que a mí me preocupa mucho. O sea, lo que no ganan en las urnas, tienen que ganar en la calle y de una forma violenta. ¿Por qué? Porque normalmente estos grupos están infiltrados con grupos anárquicos y en ese sentido, ojalá pensaran en el país y no al día siguiente que se quedan sin pega, empezar a buscar, bueno, sin pega entre comillas, porque además inventando algunas leyes de último minuto para, entre comillas, eh, Aferrarse. a pernarse, no, no es ni siquiera pernarse, compadre, es como solidificarse, o poner como sacarlo, o sea, poco antes que traer al Papa para poder demostrar que Gallo hizo algo que en cualquier empresa costaría 3 minutos, ahí está su indemnización, muchas gracias, y no hay que explicar nada. No sé qué opinan los tres ahí, porque Felipe tuvo algún problema. Bueno, respecto a lo que tú dices, yo encuentro de que
el término de este gobierno está siendo indigno, porque le falta dignidad. Qué buena Hay que palabra. tener dignidad. Entonces yo encuentro que ya es pérdida de pudor, es todo. Ahora, yo creo que fue una tontera porque no creo que pase el Congreso, así que no va a salir. Pero el solo hecho de plantearlo lo deja muy indigno. Te demuestra Falta quién eres. de Claro. dignidad. Ahora, respecto al anterior, yo quería destacar dos cosas. Uno, Daza, yo no creo que se venga a Chile porque está haciendo un rol argentino, porque él es chileno argentino, ¿ah? Así es. De doble nacionalidad. Y tiene un compromiso con el gobierno de Milei y aparentemente él no lo quiere dejar a media, y le encuentro toda la razón. No, ¿Ya? sí. Por mí que lo hiciera, pero encuentro razonable que por su palabra de hombre y por su honorabilidad, trabajo que parte, trabajo que lo termina. Y así que yo creo que eso no va a haber problema de conflicto ni nada. Y además que si vienen dos hermanos, son dos hermanos de un ministro, no son hermanos del presidente ni de nada. No, Así no, que pero ellos parece que pusieron como norma, Luis Felipe, que no hayan hermanos familiares trabajando en el gobierno. Es como en alguna empresa que tú no puedes tener trabajando a familiares, no tomaron con ese ya, concepto. Para evitar el nepotismo, en el fondo. claro, es que es difícil. O sea, es encuentro que, complejo. ponle tú, Piñera nombró a su hermano Pablo Piñera embajador en Argentina y quedó la escoba. Mm. Políticamente fue muy malo, pero nadie puede negar las capacidades del Polo Piñera, que además era de izquierda. El ¿Ya? presidente del Banco Central, el gobierno de Bachelet. Sí, entonces, chuta, es complicado eso del nepotismo, nada que por el hecho de ser hermano de, por ejemplo, José Piñera fue el ministro de Pinochet y tiene pero montones de cosas a su haber. Sacó la ley minera, sacó la reforma de pensiones, la reforma laboral, y ayúdenme, tiene tres o cuatro más, ¿ya? Es un gallo que realmente hizo una brutalidad de cosas. Entonces, haberse privado de gallos de esa estatura en un ministerio por el solo hecho de ser hermano, yo lo encuentro también es medio brutal. Ahora, ¿cómo se limita lo que es bueno y lo que es malo? Es complicado. Ahora, Sí, volviendo al tema de Polo Piñera fue presidente del Banco Estado y era demócrata cristiano, ¿ah? No era del Banco Central ni era de izquierda, pero bueno, cada No, uno no, no, ve no, a no, la no, democracia cristiana como fue quiera. presidente del Banco Estado, disculpa, sí, Banco Estado, Banco Estado, No, disculpa. Chumilla es de derecha, es demócrata cristiano, es de derecha. No sé, pues, ¿y Eh, Jimena no, Rincón de dónde es? no, y es demócrata ahora. No, pues demócrata cristiana. ¿No? No, No ella existe. Sí, 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 pues. renunció y ¿Quién la después formó. eligió? ¿Con los votos de quién se eligió? Ah, De centro izquierda. de sus amigos, sí, pues. Y no, así Eso es lo que quiero decir. Por eso, en es fin. un juego de palabras. Bueno, y Sí, yo por supuesto. iba, Y iba a Sebastián lo Piñera era de C también, tam- Tocayo, ¿ah? absolutamente, po, Totalmente. y nunca lo Nunca lo negó. negó. Y el Su papá era comportamiento también falangista, fue, su papá era y el falangista con comportamiento mucho. también fue Ah, como tal. ¿mm? Ahora, de lo que hablamos de Kaiser, yo leí la entrevista de los dos hermanos y los dos hermanos opinaban que él no debería ir al gobierno por ningún motivo. Él debiera mantenerse, penca lo encuentro, casi como una oposición, ¿ya? Para verificar que esto no pierda un minuto el ritmo ni nada de lo que fue mandado en el mensaje que iba a la elección. Yo creo que se equivoca, ¿ya? Ahora, Porque el próximo gobierno no viene de derecha y vendrá más bien de centro, entonces creo que juega unos naipes equivocados, pero también es cierto que ser, ¿cómo se llama? Ministro es una cosa quemante, pero hay ministerio y ministerio. Ministerio de Relaciones Exteriores normalmente la saca muy sí. pelada. Ministerio de Oh, Defensa también otra la vez saca muy pegado. pelada. Entonces, hay ministerio y ministerio. De hecho, la presidenta Bachelet fue ministra de Defensa y ahí se mandó al estrellato, así que podría ser. Así que eso es mi opinión respecto a los... Y sobre lo que te decía Carlos de Carmona, de partir el gobierno dando esas señales, ¿son democráticas? Me preguntáis a mí, yo creo que no. No, pues, no, es que lo que pasa es que tú tenés que
O sea, uno tiene que Perdón, para mí entender. no una cosa que me sorprenda. Lo que sí me Mira, molesta es que no aprendan, como que no cambien, o sea, sigan igual que pero siempre. Eso. pero es que lo que pasa es que los que hemos leído respecto al comunismo y sabemos cómo funciona el comunismo y el marxismo, básicamente, en el fondo, el Partido Comunista chileno funciona con una cosa así media sectaria, como que lo que dice el Partido Comunista es, y no se cuestiona. Y cuando nosotros, por ejemplo, cuestionamos tal vez a las personas, a las, que nosotros actuamos de otra manera. Si una persona, por ejemplo, de derecha comete un error, uno lo critica. Una persona de centro izquierda comete un error, lo critica. El Partido Comunista, si el no, o sea, ¿por qué creen que el presidente Boric siempre se mantuvo en un 30% que es inamovible? Porque es incuestionable. Lo que haga, lo que no haga, ¿me entiendes? Y el Partido Comunista sí estuvo muy metido en este gobierno, muy profundamente, en ministerios que fueron clave. Ministerios, por ejemplo, Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa. Entonces, el Partido Comunista es un partido que tiene una base muy arraigada y se cuestiona poco. Entonces, eh, no me sorprende, no me sorprende el hecho de que, por ejemplo, ya esté movilizando a las calles, ya se esté hablando con los gremios, ya se esté preparando las negociaciones colectivas. Eh, entonces, Pero pucha, dónde queda, o sea, todo lo que dijo en campaña su candidata, dónde queda eso de que un mejor país, vamos a crecer, vamos a pero desarrollar? que hay que Acá entender. ellos su aviso es como, vamos a estar encima del nuevo presidente para que no quite ningún derecho social. Nunca he hecho que Mira, haya, que haya eso, un derecho social, no lo he hecho nunca, de hecho no lo he hecho nunca, he hecho, voy a recortar grasa, y la misma grasa que quería recortar se la están dejando tornillar, como dice Luis Felipe, lo más probable no alcanza a pasar. Pero, ¿cómo no cambia? Porque también tenés juventud en el Partido Comunista, o sea, tenías a Lautaro, pero tenías también a los, a los juristas más jóvenes. ¿Cómo van a ser tan ideologizados de no ver el daño que producen en la sociedad, que el país no avance porque así nomás? O sea, porque a ellos no le conviene que le vaya bien al país. pero es que Oye, ahí lo que a ti te queda claro es que se les cae la careta. Se les cae la careta y te das cuenta que el discurso de su candidata a presidenta se quedó solamente en el discurso. Porque esa parte esa parte democrática, eso de que nosotros nos vamos a sentar a conversar con todos los actores políticos, chao, eso se lo meten al bolsillo una vez que llegan al poder. Y esto, y con estas actuaciones y con este tipo de declaraciones, queda más que claro. Porque una vez asumido el poder, que es lo que yo interpreto con esto, yo estoy haciendo una mera suposición, pero juguemos a la ficción. O sea, yo asumo el poder y automáticamente el socialismo democrático me lo echo al bolsillo y se hace lo que yo digo, y punto. Y el resto de los actores políticos se quedan atrás. Eso es lo que yo oye, interpreto. Felipe, mira, Boric tuvo un voto duro permanentemente del 30%, que mínimo 24, máximo 32, 35, y yo creo que casi le va a pasar algo parecido, porque fue el voto de primera vuelta, que es su voto duro, lo demás era voto prestado, ¿ya? Así que va a tener que jugar con algo parecido, y hoy día la moda es ser oposición, ¿ya? Y oponerse a todo y encontrar re fácil desde la fuera de la trinchera encontrar todo malo. ¿Ya? Así que yo creo que la va a tener parecida. Creo que va a tener un voto duro del cerca del 30 y va a llegar, bueno, hoy día está en el 60, creo que subió un poco después de la elección y esto, primera semana, yo creo que le ha ido bastante bien. Pero no me extrañaría nada que no le dure mucho el veranito San Juan. ¿Ya? Y que va a partir rápidamente, no satisfaciendo a los libertarios por el lado de derecha y por el lado izquierdo a la democracia cristiana o los amarillos, etcétera. ¿Mm? Pero hay un detalle y bien interesante, no sé si leyeron la columna de, parece que era de Bio Bio, de la Vanessa Kaiser, Sí, que ella se autodefine como la más extrema de los hermanos Kaiser. Y
y ella dice una cuestión que a mí me hizo mucho sentido, que por ejemplo, ella plantea que la situación de la Araucanía va a ser como el people meter del gobierno de José Antonio Cast. Si él logra tomar acciones efectivas, básicamente no dijo eso, sino que en el fondo dijo que si José Antonio Cast no termina el problema de la Araucanía, va a ser el resto de los actores políticos y antidemocráticos van a tomarlo como que es blando y que probablemente propicien un estallido social 2.0, una cosa así. Bueno, ella habla del golpe de Estado, pero, pero yo en lo personal creo que ella se refiere a un estallido social. Puede ser. Bueno, es que el estallido social fue interpretado por algunos como un golpe de Estado, un golpe de Estado blanco que se llamaba, pero fue interpretado como un golpe de Estado. Eh, Ahora, yo soy de la teoría de que el estallido social, uno, fue absolutamente fabricado y dos, fue la falta de templanza del presidente Piñera de haber parado el cuento en el minuto. Al tercer día ya era imparable, pero si lo hubiera parado en el minuto no pasa nada. Y también que no le hizo caso, más bien le desobedeció a los informes de inteligencia. Y hemos visto hoy día en la guerra de Ucrania y en todas partes, y en Venezuela y qué sé yo, que hoy día la inteligencia es más válida que nunca. Entonces, despreciar la inteligencia y le hayan pasado el dato, y no, es más, la bajó del segundo piso al primer piso, no, jodan menos, no me quiten espacio. Esa es una mirada, ¿ah? Hay otra mirada. Esa es una mirada que dice el tocayo. Hay otra mirada, que si hubiese tomado una decisión distinta, no sé qué habría pasado. Porque, porque en una situación así, pero bueno, son cosas que no son difíciles de saber. Ahora, yo me perdí un poco, les pido disculpas, pero me aprendí de memoria un par de cosas. Primero, no conozco mucho a Johannes Kaiser, solo conozco a la Vanessa, senadora electa, pero no creo que él necesite de la opinión de sus hermanos para tomar una decisión de ser ministro. No, creo. Lo segundo, lo hablamos hace una semana acá en el programa, respecto a que Johannes Kaiser seguramente tiene dos caminos. Uno, irse por dentro como ministro, o dos, hacer la gran Kaiser, digo la gran Cast, ir por fuera. No sabemos cuál va a ser las dos situaciones. Lo tercero, que él mismo también te puede generar una crisis en el gabinete. No es precisamente una persona de un carácter muy dócil. Yo no estoy haciendo una Ahí la crítica, gente, estoy describiendo ahí lo que veo nomás. la gente dice que es mejor tenerlo adentro o afuera, como tú bien No por decías. O sea, eso. claro, Sí, ¿lo claro, pero logro eso controlar o no? Porque capaz es sí, pues, pero un... eso, claro, pero tenerlo afuera o adentro, no solamente el poder lo tiene quien lo convoca, sino que él Obvio, mismo. Porque obvio, si a ti ¿no? te convocan, él puede perfectamente bien decir, no, gracias, paso. Paso. Eh, y lo tercero, no sé, yo hablé mucho. Carlito, usted quería decir algo porque usted está más enchufado que yo. Yo me caía todo el rato, No, así que no, usted llega más la conversa que yo. es que me refería a una columna de Vanessa Kaiser en Bio Bio, que se refería un poco de que si ponía como situación que si José Antonio Cast no resolvía el problema de la Araucanía, era probable que los actores políticos antidemocráticos lo tomaran como un blandengue y que se sumaran situaciones como las del estallido social. Entonces estábamos conversando justo cuando te había caído respecto a eso. Entonces, por eso el punto de O Luis sea, de Felipe. hecho, Yo, las señales que él dice que va a tener primero el cierre fronterizo con alguna cosa muy puntual y yo creo que la otra que tú decís, que es la novena, claro, son señales fuertes contra la delincuencia. O sea, si tú logras ojo, no, entrar eso no, no. a Temucoicuy con fuerza, con el Estado, yo creo que tiene que depender mucho de las leyes. Ojo, yo creo que capaz puede esperar un poco, ver cómo parte, porque ojo, todavía no tiene todas las leyes aprobadas. Acuérdate que parece que están todavía, incluidas las RUF, todavía no se definen.
Entonces corre el peligro que si, yo por mí, compadre, los terroristas que están metiendo en Mocuicuy tienen que estar presos o salir de ahí porque la gente tiene todo el derecho a vivir en paz, eso, punto. La ley se tiene que cumplir para todos igual. Yo me salto un paso, compadre, y choco a alguien, me tengo que ir preso, siga curado, punto. No, 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 no es lo mismo que sea. Acá ya llevamos décadas de esa gente que no deja entrar en un territorio, entonces lógico, si una señal muy fuerte, o como tú bien decís, si no lo hace, claro, puede ser muy criticado si viste, este era puro panfleto, entonces claro, tiene el peso de la prueba para él va a ser bien fuerte, y son, como lo mismo decía Felipe, la decisión que tomó Piñera en su minuto, mucho la criticamos, después tú le pensás con el tiempo si habrá sido la más aceptada o no, no lo sabí, te fijas, entonces yo creo que en este caso yo creo que Kast ya la tiene clara, se lleva 3 veces Pero candidato y tiene yo, claro que lo que prometió o lo cumple o se lo van a cobrar de todas maneras. yo no, yo no, a lo mejor voy a hablar de más, pero yo tengo dos sueños. Uno, que a Paque Meneghini no le vaya tan mal como creo en la U, y el segundo, que por fin este gobierno haga lo que Gobierno. yo siempre he querido, que es, para que se entienda la analogía, que yo vaya a un punto de prensa a preguntarle por lo que hizo y no ir a un punto de prensa para que me explique lo que él cree que va a hacer. Dicho de otra manera, O comentarista. que haga nomás, que resuelva, que actúe y que después se encargue de contar que, puta, que la gente que participó era súper buena. No, no, sé si me explico, estoy haciendo una exageración, por cierto, Es lo que pero espera yo la creo gente, que Felipe, es lo que espera la gente. la medida que tú vayas haciendo cositas, digamos, Va a ir logrando votitos eh, y tú tienes apoyo. que decir, oye, mira, fíjate, pero esto de la preparación que viene, que se viene, que va a pasar, que mira, que atento, que no sé qué, porque además en estos tiempos, como es cierto Cayo, que José Antonio Cast le puso un apellido a su gobierno, que es gobierno de emergencia. Entonces, esta cosa, todos dicen, no, es que nadie piensa que esto se va a resolver de un día para otro. Obvio. Sí, Pero Pero, tampoco, Pero se dan pero, símbolos, se pero pero de dan eso, año y signos. medio para otro no tengo idea, puede que haya gente que dice, no, yo creo que esto tiene que estar, yo quiero resultados en 2 meses, porque cada persona, digamos, eh, entonces, por eso yo confío, tal vez ingenuamente, en que, bueno, para adelante y nada, para adelante y después contamos, explicamos y de hacemos hecho, la todo el señal que show. dio Felipe cuando partió trabajando el mismo día, a la mañana siguiente de temprano, y no ha parado ni un día, es que se está preparando para el 11 de marzo asumir como presidente y Claro, ya está trabajando. Entonces, dio alguna señal que la gente lo valoró muy bien. Y el mejor ejemplo, que las pocas encuestas que han salido sobre algunos temas, ejemplo, el tema del amarre, el 70% de las personas está en contra. ¿Te fijas? O sea, lo están apoyando en que él tenga la libertad de poder hacer los cambios que quiera hacer. Entonces, yo creo que la señal que dé, como tú decías, menos discurso, menos rara y más acción sobre los puntos que él hizo, hasta ahora lo ha hecho. Ejemplo, está buscando ese corredor humanitario para poder mover a la gente. O sea, algo está haciendo, ¿te fijas? O sea, no se esperó hasta el 11 de marzo para recién empezar a hacer algo. Entonces, le quitó la agenda completamente al gobierno. Yo, de hecho, el gobierno no escuchaba nada más, no sé qué hablar, no, no, pues, no. lo que yo oye, decía al principio. Ahora, Bueno, tiene una gracia, que en rigor, rigor no ha hecho nada, temprano, de hecho, porque igual. además no tiene ni un costo, porque todavía no es gobierno. Y sí, el ejemplo que dice Mauricio Tocayo, ahora voy con usted. Eh, ¿Ustedes se acuerdan lo que hizo en el día 2 de electo Gabriel Boric versus lo que hizo en el día 2 José Antonio Cast como presidente electo? A ver si tienen buena memoria. No, hay unos ganes siempre, acuérdate que eres como Gabriel guatón. Boric estaba en el sur y se jugó una pichanga con sus amigos versus la prensa. Y en el segundo día, guste o no, con todos los costos, todo lo que implica, si eso es una discusión aparte, digamos. Yo estoy hablando del hecho puntual. La señal. José Antonio Cast está con el presidente Milei en Argentina. Tocayo, por favor. no, mira, yo creo de que mucho se ha hablado de los primeros 90 días, y es porque los primeros 90 días de alguna manera va a dar una señal. Son los signos. Yo soy convencido de la disuasión, lo he hablado muchas veces acá. Y la disuasión
se logra con acciones. Es un símbolo y que la acción mueve mucho más que las palabras. Entonces, si se va en pura palabra y retórica de lo que va a hacer, claro, caímos en un gobierno absolutamente blablablista. En cambio, si va a la acción, la gente va a entender. Y yo creo y supongo y espero que lo que va a pedir en el día del cambio de mando es cumplamos las leyes y hacer cumplir las leyes desde lo más básico hasta desde cumplir los excesos de velocidad en las calles más estúpidas que exigen 50 kilómetros por hora y que uno cree que está parado, ¿ya? Y bueno, la ley es la ley y hay que cumplirla, es como la luz roja, y que poca gente la cumple. Bueno, desde esa sencilla acción hasta la acción que hemos visto el Poder Judicial, etcétera, en que no están cumpliendo las leyes. Y si nosotros como país nos proponemos cumplir las leyes y que nos moleste que el de al lado se salte la fila, ¿ya? Y que de alguna manera hagamos escándalo cuando veamos que nuestro vecino no está cumpliendo las leyes, bueno, vamos a volver a tener la cultura de cumplir las leyes. Estamos en un país que se llama anomia, que nadie cumple las normas. Si nosotros nos ponemos de acuerdo y además tenemos el garrote fuerte de que las leyes están para cumplirlas, independiente que sean idiotas o no, y después dediquémonos a sacar las leyes idiotas, ¿ya? Pero las leyes están para cumplirlas, este país cambia de la noche a la mañana. Yo estoy contigo, yo creo que es súper válido, eh, y además vaya a recibir apoyo porque la gente está sensible a eso, la gente está sensible al trabajo. Ejemplo, si tú decís, voy a meter en salud, voy a meter a Paula Daza, ejemplo, que fuese el caso, que yo la pondría de todas maneras, creo que la haría impecable porque ya manejó una crisis, y dice, de aquí a la próxima semana van a haber 100 operaciones, pero van a haber 100 operaciones. Y demuestra la semana que hubieron 100 operaciones, pues, la gente vio su cambio. En la salud, te estoy dando un ejemplo súper cortito, porque como tú decís, todo es imposible, o sea, 400.000 listas de espera más todos los que están atrás en otras cosas, olvídate, pueden ser millones de personas que todavía les falta atención. Bueno, ahí Carlos nos puede dar una cátedra. Entonces yo creo que son señales poquititas porque la gente las empieza a sentir, porque el cambio económico, lo hablaba ayer en un matrimonio con un economista bien capo, me decía, vos cachai que esta cuestión son para 10 años, pues no es para 4. No, si lo tengo súper claro, digo, pero ya el ánimo está mejor o no, cómo está aquí se lo analista, como diciendo, te fijas como que era, no, lógico, pero ya está indexado que iba a ganar. Sí, lógico, pero no lo mismo gobernar, porque cuando ya gobernar tienes que cambiar las leyes, vaya a hacer una reforma tributaria en beneficio de que haya más inversión, bla, 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 sí, etcétera, perfecto. Pero eso es lento, po. La gente necesita acción. Y por eso digo, tema muy cuy es acción, frontera es acción, salud es acción, levantar las casas al paraíso es acción, ¿me entendés? O sea, como diciendo algo que tú es lo que hizo Piñera. Si Piñera dijo, voy a levantar 220.000 casas, todos los puentes, toda la cuestión, antes que termine mi mandato. Y el gallo lo hizo, te gusta o no te gusta, pero lo hizo. Y la gente pudo volver. Acuérdate cuando lo jodían porque no había hecho las casas de la media agua porque venía el invierno en el sur, las plastificó. Acá no fueron capaces de levantar en 3 años 150 casas. Entonces, ahí tú das cuenta que son señales que son muy humanas y que la gente las puede palpar porque la plata no le va a llegar al tiro, el mejor sueldo tampoco. Las empresas para que tengan nuevo conocimiento, ejemplo, en la parte de construcción, claro, tiene que haber señales, pero eso es súper lento. Si, ejemplo, elimináis todas las leyes de amarras que hay para sacar proyectos, igual, pues, si esos proyectos están parados, tienen que recién partir, o sea, capaz en 3 años más lo vamos a ver, es como el metro que está en las profundidades, ¿cierto? Cuando aparece es cuando uno lo conoce, pero está trabajando silenciosamente por abajo, pero sumamente lento, se mueren años y de repente aparece la estación. Acá es lo mismo, yo creo que esas señales son las que tiene que buscar. Si busca bien esas señales, va a tener a su favor a la sociedad y también a la transmisión de la información, te fijé, porque si ven resultados, los mismos que alguna vez son contrarios en sus comentarios, se lo van a tener que tragar, pues, porque objetivamente que está cumpliendo lo que dijo que va a hacer, no está haciendo otra cosa. Ahora, si va a tener a la calle parada por el Partido Comunista, hay que castigarlos todos, pues, porque al final de cuentas solo le estamos pidiendo a un país que se levante, no que siga en el piso. Entonces, pero esas señales chiquititas, ojalá sea las que se note, habla segura, ejemplo, lo que tú decías ayer, creo que le mandó un recado, es genial.
la presidenta de Centro Alumnos del Instituto Nacional le mandó un recado al presidente de la República. Es como para reírse, decir, aquí mando yo, no mando usted, ¿cachai? Como diciendo, una cara chica de 17 años. Entonces, por eso te digo, yo creo que las señales van a ser claves en todos los ambientes que lo he dicho. Don Carlos, ¿algo que decir sobre lo que estamos hablando? Varias cosas, ¿no? A ver, No quiero alargarme mucho, pero alárguese nomás, no hay problema. hay cosas puntuales y señales súper clave que desde el día uno, la reunión con el presidente Boris fue a las 11:30 de la mañana. ¿Quién te recibe a las 11:30 de la mañana? O sea, José Antonio Cast tomó desayuno con una señora en Buin, en Paine, cuando llegó a reunirse a la moneda. De hecho, puta, el presidente en ejercicio fue burla por lo mismo, o sea, no, porque no es capaz de recibirte a las 8 de la mañana. Tú querías una reunión con el presidente Piñera a las 8 de la mañana y él estaba ahí a las 7, o sea, llegaba a las 7 para esperarte a las 8. Entonces, las diferencias, uno dice, son cosas mínimas, son gestos pequeños, pero son tan grandes a la vez del cambio de mentalidad, porque este es un cambio de mentalidad. Entonces, me gustaría verlo en acción, me gustaría que la gente, que el presidente electo nombre sus ministerios, le siga el compás del baile, que sigan al unísono, que sea gente proactiva, porque les va a tocar ordenar la casa. La Contraloría fue súper drástica, que hay ministerios que ¡Buh! eh, están en un debe de más de 15 15 millones de, no, 15 millones 15 mil millones de dólares. 15 billones de Son dólares. 15 billones de dólares, lo que Por eso, no está claro. 15 billones de dólares. Entonces, puta, llega a dar lata, me llega a picar la cabeza con pensar en esa cantidad de plata que no hay. No Y cuadra. ahora ya salen personajes diciendo, no, es que este desorden venía desde Piñera. No, no, ok, ya, perfecto. Venía Piñera, dale. Pero tuviste 4 años para más o menos ordenarte. O echarle O la sea, culpa, po. ¿y qué? Claro, no está aquí ahora para defenderse. Pues, entonces, el tema es que, como decíamos al principio, o sea, se ha comido tanto, el presidente electo se ha comido tanto la agenda del gobierno que de repente uno no sabe qué cresta, perdón, que está gobernando. O sea, como la sensación es súper rara porque finalmente hay tantas cosas graves que están pasando, tantas cosas graves con las que se va a encontrar el nuevo gobierno. Ya el caso de la caja prendaria, no sé si lo vieron. La La tía magia, rica. la tía rica. La tía rica, había un No, compadre que salvaje esa oiga, cuestión. 40 veces había ido a dejar cosas y entonces ese tipo de cosas son las que a mí me preocupan de cómo va a encontrar la casa el nuevo gobierno. Porque una cosa es lo que tu plan, con lo que tú más o menos te manejas, trabajas. Entonces, la capacidad de gestión de las personas que nombre José Antonio Cast en su respectivo ministerio, yo creo que va a ser clave para el éxito de este gobierno porque la cosa no se viene fácil, porque van a tener que ordenar y no va a ser poco el tiempo que les va a llevar ordenar la casa y ver con qué van a trabajar y dónde tienen que apretar las clavijas de la guitarra para que suene afinado, porque está complejo el panorama en varios ministerios. O sea, este gobierno no resolvió la crisis habitacional. Yo creo que si es que no se profundizó, pasó raspando, porque las casas, la mayoría de las casas, esto por gente que yo conozco que trabaja en el rubro, las casas que se inauguraron en este gobierno eran gestión que venían del gobierno anterior, Así que es. fueron traspasadas, Yo tengo un pero proyecto no es, parado hace 3 años para hacer un no, proyecto de casas sociales
DS en Requinoa. Ahí está. Está todo aprobado. No hay plata. Es que no han, es que yo creo que más allá que no es plata, el tema es, es cómo se han No, que además no hay ido. plata, te lo dicen, o sea, no hay plata y por eso está parado, porque ya pasó toda la leguleyada de 3 años, por eso estoy diciendo, ya pasó todo y ahora, oye, ya, pues construyamos las casas, para que la gente viva bien en Requinoa, ¿no? Ahí Por está. eso, por eso les digo, la crisis habitacional se está profundizando y agudizando cada día más. La crisis en salud, 200 operaciones o 200 o 300 operaciones en el hospital de Rancagua no se pudieron hacer porque no habían insumos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Va, lamentablemente, y yo siento que las personas que se presentan a candidatos o que optan este acto democrático de ser presidente de Chile, no saben lo complejo que es, porque súmenle a eso las acciones de los gremios, presionando obviamente por el tema de los trabajadores y de ciertas normas y ciertos bonos y ciertas cosas. Y, y por otro lado también la acción concreta de las necesidades sobre las necesidades de la gente, necesidades de salud, vivienda, educación, eh, seguridad, los crímenes que hemos podido ser testigos estos 4 años, inclusive algunos bastante cercanos, eh, son que te ponen los pelos de punta. Entonces, la cosa no viene fácil y yo creo que desearle el mayor de los éxitos y, y esperar que lo hagan bien y que escojan bien a los futuros ministros. No viene fácil y el paquete es completo, vos, Carlito. El paquete cuando tú asumes el riesgo no es lo que solo depende de mí, sino que también tienes que tratar de solucionar lo que viene de mucho antes, no solo de antes, sino que de mucho antes y muchos antes y mucho más. Entonces, Y lo que vendrá y después. queda demostrado, ocupando la jerga del navegante acá, el Hernando Magallanes del programa, Luis Felipe Mujica, que gobernar, mi querido Carlos, es navegar. Porque tú puedes tener 3, 4, 5, 1, 17, 44 prioridades. Pero en el camino, tú querés ir para allá, pero terminás yendo para allá. Entonces, gobernar es eso, por lo que tú mismo dijiste. Hay muchas variables, Yo no las 1, conocí. 2, 3, 15, no tengo idea, que Importante tú con los tienes que marinos. ir, tú tienes que ir ahí Tener un buen saltándola. candidato, pero hay No, que tener un pues si yo no, buen si yo no candidato y digo, buenos pero si yo no digo que marinos. tenga un buen o un mal capitán. El problema es que no necesariamente cuando hay un buen capitán llegas a puerto, como tú, al puerto que tú quieres, digo. Porque hay variables que te cruzan, y ese es el tema. Ya, nos tenemos que ir porque nos pidió el tiempo. Don Luis Felipe Mujica, un abrazo. Don Mauricio Pérez, un abrazo. Don Carlos Jota, un abrazo. Esto fue Carta Ciudadana y seguramente a Carlos y al Tocayo los voy a ver ya el próximo año. Ojalá que no, pero en fin. Un abrazo, que lo pasen bien. No, Chao. cariño todo. Chau.